Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, este video es para orientar en la lectura del texto de Cora Escolar, donde vamos a trabajar con la idea de conceptos ordenadores básicos. El texto que vamos a tomar es un texto de Cora Escolar que se llama La investigación en geografía, epistemología de la construcción de datos. Ya la presentamos a Cora Escolar en otra clase. La idea es que acá trabajemos con la construcción del dato sobre los conceptos ordenadores. Esto nos va a ser muy útil para poder construir nuestros marcos teóricos en la investigación. Bueno, este texto de Cora Escolar, quienes ya conocen, socióloga argentina, es de un libro que se llama La investigación en geografía. Ella es docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Si bien habla de cuestiones de investigación en geografía, es un texto muy útil para las ciencias sociales en general. Lo que nos plantea Cora Escolar es que epistemología e investigación van de la mano, ¿sí? Toda investigación posee una opción epistemológica y una elección epistemológica del investigador e investigadora que implica una toma de decisiones, ¿sí? Estas decisiones son teóricas, pero también son político-ideológicas, ¿sí? No están exentas del posicionamiento del investigador o investigadora, ¿sí? Esta opción epistemológica es parte de la idea de un constructivismo, ¿sí? La noción de la epistemología constructivista, que estuvimos trabajando varias clases, en donde se considera que el conocimiento es parte de un proceso de construcción, ¿sí? En esto nos insertamos en la idea de conceptos ordenadores o conceptos ordenadores básicos. ¿Qué son estos conceptos ordenadores? Son los conceptos que utilizamos en la construcción de nuestro objeto de estudio. Son aquellas nociones que estructuran una investigación y una primera aproximación o descripción del eje problemático de nuestra investigación, ¿sí? Como ella ya plantea en el texto que vimos anteriormente, hay una reconstrucción de lo real a partir de la deconstrucción y construcción de conceptos provenientes de distintas teorías. Cuando nosotros trabajamos en nuestra investigación, veremos que hay diferentes conceptos, veremos que algunos son lo que conocemos como variables. Dentro del constructivismo se suele hablar más de conceptos que de variables, pero lo importante en esto es que tengamos en cuenta que son aquellas nociones, aquellas ideas que vamos a utilizar para hacer un análisis, ¿no? Si yo me planteo sobre cómo se construye el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel primario durante el año 2021, ya estoy planteando un concepto central en mi investigación, que es proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Ese concepto, por ejemplo, va a ser el que organice mi investigación. Si yo quiero observar la relación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje en niños y niñas de nivel primario y la forma en la que se trabaja la educación sexual integral en la escuela primaria, ahí va a aparecer, por ejemplo, otro concepto ordenador que sería el de educación sexual integral. Y también vemos que el nivel primario es también un concepto que aparece, que va a necesitar una descripción en nuestro trabajo de investigación. ¿Para qué sirven estos conceptos? Para estructurar nuestro trabajo, para organizar nuestra tarea de investigación. Son esos conceptos abstractos que van a tener que ser operacionalizados, ¿sí? Es decir, bajados en indicadores, en conceptos menos abstractos, con más empiria, para poder trabajar en un trabajo de campo, ¿no? Estos conceptos ordenadores suelen ser descritos desde un marco teórico más amplio, más general, lo que vimos en el texto de Sautu, que refiere a teorías sustantivas, y también habla de teorías generales, de paradigmas, ¿sí? Es ir bajando estos niveles de abstracción. Pero para poder hacer ese proceso, primero tenemos que seleccionar cuáles van a ser los conceptos. Este texto de
Cora Escolar colabora a identificar cuáles son esos conceptos en una investigación que son los centrales, los que van a estructurar y guiar mi investigación. ¿Qué es lo que plantea con la deconstrucción y construcción de conceptos? Nosotros podemos trabajar con varios conceptos a la vez, que no siempre vengan de una misma estructura teórica, sino que provengan de diferentes autores, de diferentes teorías, y vemos la relación entre estos conceptos, ¿sí? Entonces, es importante poder analizar y construir esa relación de conceptos. No solamente vamos a estar definiendo esos conceptos centrales, sino proponiendo una articulación, una vinculación entre estos conceptos que nosotros queremos articular, observar y relacionar, ¿sí? La articulación de los conceptos ordenadores lo que hace es funcionar como una búsqueda de relaciones posibles entre estos conceptos. Si volvemos al ejemplo de la educación primaria, el proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, vemos que hay tres nociones fundamentales que tienen una relación posible, ¿sí? Nosotros tendremos que bajar teóricamente cómo es esta relación posible a partir de lo que plantean las teorías vigentes, para poder luego estructurar una investigación y ver esa relación de los conceptos en el campo de lo real, como diría Cora Escolar. Esta articulación implica una traducción de conceptos abstractos a indicadores empíricos, ¿sí? En el caso del ejemplo que dábamos recién, puede tener que ver con observación de clases, ¿no? En operativizar estas variables y observar, bueno, cómo se enseñan las diferentes materias dentro del nivel primario y su articulación con la Ley de Educación Sexual Integral, cómo se trabaja en la organización de una escuela en función de esta ley, cómo es el vínculo entre los docentes y los y las estudiantes del nivel primario, ¿sí? Y todo esto lo voy a ir traduciendo a indicadores empíricos, ¿no? Que me permitan observar, bueno, cómo es ese vínculo, categorizar los vínculos, la presentación de contenidos, la organización escolar, ¿sí? Esto implica transformar ideas con altos niveles de abstracción a dimensiones observables, ¿sí? Yo no puedo observar el proceso de enseñanza-aprendizaje así nomás, ¿no? Es como, bueno, observo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones observables de ese proceso que yo puedo trabajar en un trabajo de campo, ¿no? Bueno, cómo se dictan las clases, cómo es la asimilación de los conceptos por parte de los estudiantes, cómo son la realización de actividades en la escuela, cómo son las actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Todas dimensiones que yo pueda pasar a una cuestión más empírica, ¿no? ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque acá va a construirse el dato desde nuestra perspectiva teórica, las definiciones que yo haga de estos conceptos ordenadores, hasta las dimensiones observables empíricas dentro del campo de lo real, ¿no? Dentro de el espacio que yo tomo como objeto de estudio, el espacio pensando en un espacio simbólico, ¿no? En el espacio con un recorte temporal, ¿no? De relaciones entre sujetos en determinada relación social, ¿no? En un espacio dado. Entonces, lo que vemos es que el dato no es algo dado, no es que yo voy a ir y ver el proceso de enseñanza-aprendizaje como algo que está organizado para que yo lo tome, sino que lo vamos a construir desde esta perspectiva, ¿no? Lo que dice Cora Escolar es justamente esto, que el dato no es algo dado, que se construye a través de una perspectiva, es una perspectiva teórica, epistemológica y política, como decíamos al principio. Según el constructivismo, el dato justamente es una construcción teórica que tiene esta parte, por un lado, de la teoría, que ya existe en un momento determinado, que se relaciona con mis objetivos de investigación y se relaciona con la metodología con la cual yo trabajo y
construyo mis dimensiones observables. No es algo que voy a verificar, ¿sí? Yo no voy a poder verificar si hay un proceso de aprendizaje bueno o malo, sino que de acuerdo a mi idea de proceso de aprendizaje, estaré tomando determinadas dimensiones que me ayuden en la descripción y análisis, en este caso, de ese proceso. Como el dato no es algo dado que se verifica si está bien o está mal, ¿no? Lo que surge es un dato a partir de una investigación, que básicamente es un proceso de construcción de conocimiento, donde la teoría provee los conceptos que deben problematizarse y reformularse. Los conceptos tampoco son algo dado, abstracto, sin ningún tipo de articulación, ¿no? Lo que va a decir Cora Escolar es que nosotros tenemos que trabajar con esos conceptos, manipular los conceptos en el sentido de tomar aquellas definiciones teóricas que sean útiles para nuestro trabajo de investigación, ¿no? Cómo construir esa definición, cómo entendemos determinado proceso en función de eso. Luego se va a ver las dimensiones observables que me permitan construir el dato de mi investigación, los datos de mi investigación. Por lo cual, el dato no proviene sino de la reafirmación o el descubrimiento de nuevas relaciones entre los conceptos, que es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Y que no es una mera verificación de si un concepto se cumple o no se cumple. ¿Se cumple un proceso de enseñanza-aprendizaje en la virtualidad? Sí, no. Bueno, eso es muy difícil de decir así, tenemos que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque siempre va a haber un proceso, a lo sumo que no haya ningún tipo de espacio para que suceda, ¿no? En una cuestión de la virtualidad vamos a ver que los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje aparecen, el educador y el educando van a estar. ¿Cómo es esa nueva relación? Será quizás el trabajo de una investigación, muchos de sus proyectos de investigación, los esbozos de las preguntas problemas tienen que ver con esto, por eso lo traigo como ejemplo, pero lo que tendremos que ver es cuáles son las relaciones en los conceptos, entre los conceptos que aparecen, ¿no? Las nuevas relaciones, que son relaciones que nosotros con la investigación social lo que hacemos es trabajar, ¿no? Construir esos procesos para visibilizar determinados procesos que sin una definición no podemos describir justamente. Entonces es importante además de que prevalezca esta relación entre el sujeto que investiga y lo real, ¿no? Hay una relación que se construye en el proceso mismo de la producción del conocimiento.